Hola mis estimadas y estimados estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Álgebra. Hoy vamos a estar conversando acerca de la función lineal, pero le vamos a dar una pequeña mirada desde el área comercial. Tenemos bastante de qué hablar, así que no esperemos más y empecemos con eso. Como decíamos, hoy tenemos que hablar acerca de la función lineal. Para poder iniciar nuestra conversación, nos apoyaremos en una presentación que ya puedes encontrar en nuestra plataforma, ¿sí? Donde iremos conversando acerca de la función lineal. Lo primero es que hoy vamos a tratar de ver los conceptos asociados a la función lineal, pero también problemas como el que se muestran aquí, donde hay que elegir entre dos opciones para arrendar un auto, por ejemplo. Uno en que cuesta 70 euros por día y uno que es 30 euros por día, pero más un 0,4 euros por kilómetro recorrido. Y dependiendo de cómo ellos quieren quedarse, que son 8 días y recorrer a más o menos 400 kilómetros, ver cuál es más conveniente. Esto no es más que la idea de función lineal. Veamos entonces. Una función lineal, tal como está aquí descrito, ¿sí? Es una función cuya regla de correspondencia está descrita por esa expresión que está allí. Es decir, puede ser siempre llevada a una expresión de la forma ax más b, donde a y b son números reales y x obviamente es la variable. También, como ya habíamos visto, f de x, ese que está allí, es lo mismo que decir la letra y. Habitualmente la gráfica de una función lineal es una línea recta, tal como está en este ejemplo, solo en este ejemplo. Su dominio siempre son los números reales y su recorrido también son los números reales, puesto que no presenta ninguna clase de problema como divisiones en cero, raíces o esas cosas. ¿Cómo se calculan los ceros? Recuerda que los ceros son el punto de corte con el eje X. ¿Y cómo se calcula? Pues simplemente se resuelve una ecuación lineal, es decir, se despeja la variable X a contar de nuestra función. Dentro de la gráfica, lo que nosotros establecimos como la letra A, que está allí, que luego está representado por la letra M, o el número que acompaña a la X, simplemente se conoce como pendiente y muestra el grado de inclinación. Si este es positivo, entonces va hacia arriba, y si este es negativo, entonces va hacia abajo. Y N, que está acá, es el coeficiente de posición, que vendría siendo el número libre, que nosotros hemos representado también con la letra B. Y representa el punto de corte o donde se toca con el eje Y. El valor donde se toca con el eje Y. Así tal como habíamos dicho entonces, si el valor de la letra m o de la letra que acompaña la x es positivo, la función va hacia arriba, es creciente. Si es negativo, la función va hacia abajo, es decreciente. Y si no está, entonces la función es simplemente una línea recta y se conoce como función constante. Y ya que tenemos esas ideas, ¿cómo queda bien determinada una función lineal? La idea es que siempre seamos capaces de llegar a una expresión de esta forma, pero no siempre vamos a poder hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues bien, para poder llegar a una expresión de esta forma tenemos varias opciones y la primera opción es que sea a través de dos puntos. Siempre va a quedar bien determinada una recta o una función lineal cuando tengamos dos puntos, donde aquí estamos reemplazando los valores de los puntos. El primer punto es x1 y 1 y el segundo punto es x2 y 2, y donde a contar de ellos hemos podido establecer esta que va a ser la función lineal que nosotros vamos a ser capaces de llevar hacia allá. Para eso entonces tenemos aquí un pequeño problema, este problema del oso panda. Para resolver este problema, lo primero, como siempre, es leerlo. Y veamos, un oso panda pesó al nacer 3,5 kilogramos, y sabiendo que los ejemplares de su especie aumentan una media de 2,5 kilogramos cada mes durante los 3 primeros años de vida, lo que nos interesa es saber, ¿sí?, la función que proporciona el peso del oso en función de su edad, dado el número de meses. Tenemos que tener claridad respecto de los dos puntos. Podríamos decir entonces, ¿sí?, que si lo que queremos es, dada la cantidad de meses que nos entregue el peso, nuestra variable independiente deberían ser meses, y nuestra variable dependiente debería ser el peso del oso. Ahora ya con eso claro, entonces establezcamos los puntos. El primer punto va a ser cuando tiene 0 meses, es decir, al nacer, pesa 3,5 kilogramos. Vamos a usar punto y coma entre medio para diferenciarlo. Y luego nos dice que aumenta una media de 2,5 kilogramos cada mes. O sea, el primer mes va a aumentar 2,5 kilogramos respecto de lo que tenía antes. Es decir, va a alcanzar los 6 kilogramos. Y ahí ya tenemos dos puntos. Y a contar de esos dos puntos podemos ser capaces de hacer el cálculo de toda nuestra función. Veamos. Si llamamos entonces I1 3,5, tenemos acá I2 6 menos I1 3,5 partido en X2 1 menos
x1, multiplicado por x menos x1, que es 0. Y ahora comenzamos nuestro trabajo algebraico. Y tenemos y menos 3,5, y acá tenemos 2,5 dividido en 1 por x menos 0, lo que es lo mismo que 2,5x más 3,5. Y aquí está nuestra función lineal. Recuerda que la función lineal debía tener la forma ax más b, y ahí está claramente establecido. De hecho, podemos ser aún más claros y decir que este valor que está aquí es la pendiente, y este valor que está aquí es el coeficiente de posición, también conocido como intercepto. Nuestra función lineal está lista. Nos preguntan cuánto va a ser el peso del oso a los 6 meses, a los 9 meses y a los 2 años de edad. Vamos a ver entonces. Nos preguntan el peso del oso, que recuerden, está dado por la letra I, para cierta cantidad de meses. ¿Cuáles son esos meses? Para 6, 9 y 2 años. 6 meses, 9 meses y 2 años, que recordemos son 24 meses. O sea, esto es I, o si lo queremos F, para que sea más claro, F evaluado en 6, que es lo mismo que 2,5 por 6 más 3,5. Y acá tenemos F de 9, que es lo mismo que 2,5 por 9 más 3,5. Y acá tenemos F de 24, que es lo mismo que 2,5 por 9 más 24. Y ahí está, podemos hacer esos cálculos de forma rápida, sin ningún problema. Vamos entonces a resolver ello, y dice 2,5, 2,5 por 6 más 3,5 es 18,5. Luego tenemos 2,5 por 9 más 2,5, eso es 25. Y finalmente 2,5 por 24, me he equivocado aquí, no vamos a hacer mal el cálculo. Esto es 24 por 24 más 2,5, 62. 3,5, 63,5. Ahí está, déjenme revisar el anterior. Aquí había un pequeño error numérico, eso es 26. Y confirmemos el anterior porque puede que me haya equivocado en los tres. No, ese está correcto. Y ya está. Ahí están nuestros valores. Entonces, el peso del oso a los 6 meses son 18,5 kilogramos, a los 9 meses 26 kilogramos y a los 24 meses o 2 años 63,5 kilogramos. Y ya tenemos lista la otra pregunta. ¿Y a qué edad el oso sobrepasará los 80 kilogramos de peso? Entonces aquí la pregunta es al revés. Vamos con la tercera parte. Nos preguntan a qué edad el peso va a ser más de 80. Preguntémonos a qué edad van a ser 80 y de ahí en adelante va a ser más de 80 porque sigue creciendo. Entonces, recordando que la variable y es la que representa el peso y la variable x es la que representa a los meses, entonces el peso queremos que sea 80. Y por tanto ahora solo debemos despejar el valor de la letra x. Esto será 80 menos 3,5, 2,5x, y 80 menos 3,5 es 76,5. Es igual a 2,5 por x, y el número que está acompañando la x pasa dividiendo hacia el otro lado. 76,5 dividido en 2,5 es igual a x, 2,5, y eso es 306. O sea, a los 306 meses de edad, que es más o menos a los 25 años y medio, por ahí. Ahí está, a los 306 meses de edad. Y listo, ya tenemos resuelto nuestro problema del oso. Teniendo resuelto este problema del oso, entonces vamos a la otra forma de determinar el modelo lineal. Dijimos que podíamos hacerlo con 2 puntos, pero también podemos hacerlo teniendo un punto y la pendiente. Un punto cualquiera y la pendiente M. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a contar de ello entonces también podemos establecer este modelo del cual podemos volver a deducir ese que está aquí arriba, como este problema que es el problema de la vajilla desechable. Veamos entonces. En este problema lo que ocurre es que tenemos un costo fijo, o sea, si producimos 0 vajillas tenemos un costo de $3.000. Y luego, por cada unidad de vajilla que produzcamos tenemos $50. Nos han dado entonces la tasa de crecimiento, y esta tasa de crecimiento es la que viene representada por la pendiente. Entonces, sabemos que si producimos 0 vajillas, teniendo en consideración que X será la cantidad de productos y que Y será el costo, entonces, si producimos 0 productos, tenemos un costo de 3.000. Tenemos un punto, el que vamos a llamar P. Y luego sabemos que por cada una
de las producciones nos va a costar $50. Es decir, nos han dado de inmediato la tasa de crecimiento, lo cual básicamente es la pendiente. Ahora entonces, recordemos que el modelo que tenemos es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y ya tenemos todo, porque este es nuestro x1, este es nuestro y1 y este es el valor de m. Y hacemos y menos 3000 es igual a 50 por x menos 0. Y eso es lo mismo que 50x más 3000. Y ahí está. Totalmente calculado. Nuestro modelo está más que listo. Y ahora podemos dar respuesta a la pregunta: ¿cuánto es el costo de producir 22 vajillas? Entonces, I o F dijimos, hagámoslo como F, evaluado en 22, será 50 por 22 más 3000. Y ahora hacemos nuestro cálculo de 50 por 22 más los 3000. 50 por 22 más 3000. Y eso es 4100. Por tanto, el costo son $4100. Y ya está, tú puedes dar tu respuesta a tu problema sin ninguna complicación. Con esas ideas listas, entonces, veamos algo que hemos estado trabajando de forma implícita, que es hablar acerca de la ecuación lineal. Nosotros hemos estado resolviendo ecuaciones sin siquiera decirlo. Pero una ecuación lineal, básicamente, ¿cierto?, es aquella que tiene esta forma, que, ojo, es la forma de la función lineal, pero igualada a 0. Donde a y b son números reales, a x se le llama la incógnita y la x tiene como exponente el valor 1. Aquí, por ejemplo, hay una ecuación lineal. Ojo, una ecuación lineal es algo que nosotros buscamos calcular el valor de x, mientras que una función va a ser para cualquier valor de x. Es ahí la diferencia. Una ecuación lineal, tal como dice ahí, puede tener coeficiente entero, pero también pueden ser fracciones, también pueden ser decimales o también pueden ser letras, ¿cierto? Una ecuación tiene algo que se llama conjunto solución, que son todas las variables x para las cuales la ecuación tiene sentido, ¿sí? En general, las ecuaciones lineales solo tienen una solución, Y si dos ecuaciones lineales tienen la misma solución, se dice que esas ecuaciones son equivalentes. Por otro lado, podemos tener una ecuación lineal sin solución, ¿cierto? Si es que en alguno de los casos ocurriera que hay alguna división por cero o algo así. Podría ser posible, pero en general las ecuaciones lineales funcionan bastante bien. Así, aquí tenemos dos ejemplos de cómo se resuelven ecuaciones, que es algo que ya hemos estado trabajando. Por ejemplo, para esta ecuación que está aquí, lo primero que hace es hacer la multiplicación dentro del paréntesis, lo mismo hacia acá, ahí están los valores, y ahora agrupa los términos. En un lado en general se dejan las x y en otro lado se dejan los números. Ahí están, agrupados los términos, y finalmente el número que está multiplicando la x con todo y su signo pasa dividiendo hacia el otro lado, por lo cual la solución es 1 en este caso. En el otro lado, en este ejemplo número 3, tenemos también aquí una ecuación, y lo que es conveniente es amplificar por el mínimo común múltiplo de forma que se vayan los denominadores. Es decir, multiplicamos cada uno de los términos, en este caso por 12. Si multiplicamos por 12, tenemos aquí 6x, vamos a dejar escrito ahí, acá tenemos 12, acá tenemos 4 por 2, 8, y acá tenemos 9x. Ahí está, entonces la ecuación totalmente reducida después de haber multiplicado por el mínimo común múltiplo, que es 12. Y habiendo hecho eso, podemos proceder a resolverla tal como hicimos antes. Agrupamos las x en un lado, los números en el otro. El 6x más el 9x será 15x. Recordar que lo que en un lado está negativo pasa hacia el otro lado de la ecuación positivo, viceversa. Lo que en un lado de la ecuación está multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo, y esa es la regla básica de las ecuaciones. Con ello entonces tenemos la agrupación de números y x, y el número que está acompañando la x lo pasamos dividiendo hacia el otro lado, y ahí está, totalmente resuelta la ecuación sin ningún problema. Eso, mis estimadas y estimados estudiantes, es una ecuación lineal, algo que se desprende básicamente de lo que trabajamos de las funciones. Y de las funciones sabemos que una función lineal es una expresión que tiene esta forma y que puede ser bien determinada a contar de 2 puntos o bien a contar de un punto y la pendiente. Y ya tenemos todo lo que necesitamos sobre nuestra función lineal. Entonces, mis estimados y estimadas estudiantes, ahora solo hace falta que tú tomes la guía de ejercicio que está en nuestra plataforma y comiences a trabajar con la función lineal. Por ahora, yo me despido y nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.